que este sigue siendo un asunto secreto, tiene que ser condenado de manera ejemplar de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez. Queridos seguidores de Política en Primera Línea, hoy os traemos una de esas noticias que dejan a todo el mundo con la boca abierta y el corazón encogido. Miguel Ángel Rodríguez, un peso pesado de la política española, ha lanzado una bomba que podría cambiar el rumbo de este país para siempre. Y no estamos hablando de simples palabras al viento, no, estamos hablando de una declaración que sacude los cimientos mismos de la Moncloa. Miguel Ángel Rodríguez ha asegurado, sin pelos en la lengua, que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, debería dimitir inmediatamente debido a la corrupción que lo rodea. Sí, lo habéis escuchado bien, dimitir. Y os aseguro que lo que viene ahora es escalofriante. Rodríguez no se ha quedado corto y ha detallado lo que él considera un entramado de corrupción que supera todo lo que jamás se ha visto en la historia reciente de España. Según él, Sánchez no solo está rodeado por una red de corruptos, sino que ha permitido que su gobierno se convierta en un refugio para los tramposos, los ladrones y los oportunistas. Esta declaración ha desatado una tormenta política como no se recuerda en décadas. Porque, seamos claros, esto no es una simple acusación, esto es un terremoto que amenaza con derribar el castillo de naipes del sanchismo. La prensa, como siempre, ha intentado minimizar las palabras de Rodríguez. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? Pero aquí, en Política en Primera Línea, no nos tragamos las versiones oficiales maquilladas. Vamos a desenmascarar lo que realmente está ocurriendo, porque los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad, aunque duela, aunque sea sucia, aunque sea indignante. Y creedme, lo que hemos descubierto es una vergüenza nacional que dejará a cualquiera sin palabras. Miguel Ángel Rodríguez ha hablado con una claridad que asusta. Ha señalado que los casos de corrupción en torno a Sánchez no son hechos aislados, sino el reflejo de un sistema podrido. Hablamos de contratos públicos adjudicados a dedo, de amistades peligrosas entre altos cargos y empresarios, de comisiones ilegales que harían sonrojar al mismísimo Al Capone. Y lo más indignante de todo es que estas prácticas no solo son conocidas dentro del gobierno, sino que parecen ser toleradas, cuando no directamente fomentadas. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que el país esté en manos de personas que, según Rodríguez, actúan más como una mafia que como representantes públicos? Pero, ¿sabéis qué es lo más alarmante? Que este escándalo no es nuevo. Llevamos años viendo cómo las instituciones pierden credibilidad, cómo los ciudadanos pierden confianza en sus líderes, cómo España se convierte en un país donde la corrupción parece ser la norma, no la excepción. Y ahora, con las palabras de Rodríguez, se confirma lo que muchos ya sospechábamos, que Pedro Sánchez no solo es incapaz de liderar el país, sino que su permanencia en el cargo es un obstáculo para la regeneración política que tanto necesitamos. Desde Política en Primera Línea, queremos recalcar algo que Rodríguez mencionó y que debería hacernos reflexionar a todos. Este no es un ataque partidista, no es una estrategia electoral, es un grito de auxilio. Rodríguez ha dejado claro que su preocupación no es quién está en el poder, sino cómo se ejerce ese poder. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque lo que está en juego no es solo el futuro de Sánchez o del PSOE, sino el futuro de España como democracia. Mientras tanto, el gobierno intenta desviar la atención, como siempre, hablando de logros ficticios, de políticas vacías, de excusas que ya nadie cree. Pero los ciudadanos no somos tontos. Sabemos distinguir entre la verdad y la propaganda, entre la justicia y el oportunismo, entre los líderes y los mercenarios políticos. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en España es un claro ejemplo de lo que pasa cuando los intereses personales y las ambiciones desmedidas se anteponen al bienestar común. Lo más grave de todo esto, y aquí es donde queremos que prestéis mucha atención, es que esta situación no solo afecta a la política, sino a la vida de todos nosotros. Porque mientras el gobierno está ocupado tapando sus vergüenzas, el país sigue enfrentando problemas reales, una economía que no despega, una sanidad que agoniza, una educación que se queda atrás. Y todo esto mientras nuestros líderes parecen más preocupados por salvar su propio pellejo que por solucionar los problemas de la gente. Miguel Ángel Rodríguez ha hecho un llamamiento claro y contundente: Pedro Sánchez debe dimitir. Y no solo eso, sino que debe hacerlo ya,
antes de que el daño sea irreversible. Porque cada día que pasa con este gobierno en el poder es un día perdido para España. Cada día que pasa es una oportunidad desperdiciada, un futuro hipotecado, una nación que se hunde un poco más en el fango de la corrupción y la incompetencia. Por eso, desde este espacio, hacemos eco de este llamamiento. No podemos seguir mirando hacia otro lado, no podemos seguir aceptando como normal lo que es inaceptable, no podemos seguir permitiendo que los corruptos gobiernen mientras los honrados pagan las consecuencias. Me ha preguntado la fiscal defensora de la señora Rodríguez, el abogado del señor fiscal general del Estado y la fiscal. Tenían unos cuantos folios de preguntas escritas y me han ido preguntando. El resto no me ha preguntado nadie. Me han dicho, ha dicho el juez que debemos ser cautelosos, que este sigue siendo un asunto secreto, por tanto no me voy a referir concretamente a lo que haya dicho yo, pero sí alguna cuestión general. Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado, creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español. Y con ser esto relevante, creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea, en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez. Señor Rodríguez, estamos en directo en Arrojo Vivo. Después de esta declaración ante el juez, ¿cree usted que va a ir para adelante? ¿Utilizando usted sus propias expresiones? Yo creo que, independientemente de mi declaración, el fiscal general del Estado va a ir para adelante. Y además, insisto, que sea de un modo ejemplar. No se puede dar a conocer los expedientes de ningún español, sea fiscal, sea un médico o sea un guardia de tráfico. No se puede hacer. Y solo con una sentencia ejemplar, todo el mundo tomará nota de que los cargos públicos no pueden dar a conocer datos personales de nadie, y mucho menos utilizándolos como un ataque político, que es lo que está ocurriendo aquí. Todo lo que estamos hablando aquí es porque el presidente del gobierno ha decidido atacar a Isabel Díaz Ayuso, y eso es lo que le va a llevar también a él al juzgado. Señor Rodríguez, ¿y cómo valora que el PSOE le denuncie por creer que tiene presuntamente información privilegiada por parte de policías nacionales sobre periodistas del país que usted citaría a su vez en un chat de periodistas? ¿Cómo valora esta denuncia? Pues es como si yo pregunto a un policía nacional quién es ese señor del micrófono verde que se llama Jaime. Es una idiotez. Un periodista así muy avezado. Sí. ¿Cree usted que la filtración se trata de una avalancha contra Ayuso por ser su rival política? Desde luego es evidente que si el señor González Amador no fuera el novio de Ayuso, hacía tiempo que este asunto lo había resuelto Hacienda, como miles de casos diarios. Por eso digo, aquí el presidente del gobierno ha diseñado una operación política contra un rival político, y eso de ninguna manera se puede soportar en democracia. ¿Usted considera? ¿Cree que le han llamado por algún motivo relevante, que estaba justificado? ¿O por qué cree que el abogado del fiscal general ha pedido su comparecencia? Bueno, las razones que las expliquen ellos. Yo he comparecido como tenía que hacerlo. El interrogatorio ha sido largo, reiterativo. El juez les ha tenido que decir muchas veces, eso ya lo ha contestado. Bueno, parece que querían llenar tiempo. Y la verdad, no obstante, tengo que decir y agradecer que el trato ha sido exquisito, tanto del juez como de fiscales, los abogados. No puedo decir que haya habido ninguna situación de tensión, así que eso también es de agradecer. ¿Usted considera que ha difundido un bulo al hacer ver un pacto de fiscalía al abogado del novio de la señora Ayuso, como la acusan? El texto del fiscal señor Salto dice: no es obstáculo para poder llegar a un acuerdo, si su cliente y usted así lo creen.
Ese es el texto que yo difundo. Dicen, pero es que había un nivel anterior que yo desconocía y que el fiscal señor Salto tampoco cita, porque podía haber dicho el fiscal: estábamos en condiciones de llegar a un acuerdo tal o como usted pidió el día 2 de febrero. Pero eso no lo dice el señor Salto. Así que si no consideró importante citar ese email el día 12 de marzo, ¿por qué ahora ese email es tan importante? ¿Ha podido hablar con la presidenta Ayuso tras su declaración? Lo primero que he hecho ha sido atenderles a ustedes. No se me queje, que encima estoy atendiéndoles a ustedes antes que la presidenta. Señor Rodríguez, entonces ¿no le preocupa la denuncia que ha interpuesto el PSOE contra usted? Cuando la vea, te podré decir. Pero es ridículo que yo pregunte a un policía cómo se llaman dos periodistas que no solo conozco, es que están firmando todos los días en el periódico con su nombre. Con lo cual, ¿dónde está la revelación de secretos? ¿Que leo el periódico El País? Pues vaya secreto. Es hora de alzar la voz, de exigir responsabilidades, de luchar por un cambio real. Porque España merece algo mejor. España merece un gobierno que trabaje por el pueblo, no contra él. Y no os equivoquéis, esto no es solo un problema de la izquierda o de la derecha. Esto es un problema de todos, porque la corrupción no entiende de ideologías, pero sí entiende de complicidades. Y lo que necesitamos ahora es unidad, valentía, determinación. Necesitamos un pueblo que no tenga miedo de enfrentarse a los poderosos, que no se conforme con migajas, que no permita que su futuro sea robado por unos cuantos sinvergüenzas. Así que, amigos, aquí estamos, listos para seguir denunciando, para seguir investigando, para seguir luchando. Porque, como siempre decimos en política en primera línea, la verdad importa. Y aunque muchos intenten ocultarla, aunque otros intenten distorsionarla, nosotros seguiremos aquí, firmes, comprometidos, implacables. Porque creemos en una España mejor. Y sabemos que, juntos, podemos lograrlo.